Hoy es una palabra en el nombre de Yeshua a nivel apostólico profético. De esa dimensión el Señor quiere que hoy sea. ¿Listo? Entonces hoy vamos como leones y águilas. No hay territorio que se escape en la conquista de un león. No hay territorio que se escape en los aires por un águila. Y hoy estamos dominando cielos y tierra para la gloria del Eterno. Hoy demostramos el poderío, el arsenal que tenemos a nivel militar espiritual. Porque somos de la milicia de nuestro amado Yeshua, comandante supremo. ¿Ya? Es el comandante de comandantes. Y de ahí hacia abajo, pues lo que Él nos quiera asignar. El tema de hoy es el verdadero gobierno. ¿Ya? El verdadero gobierno. Y es un tema bueno y candente porque estamos viendo a nivel mundial que todo lo que se está hablando a nivel mundial prácticamente gira en torno a la palabra gobiernos. ¿Cierto? ¿O no? Pues aprovechemos que estamos hablando, en el mundo entero se habla de gobierno y enseñemos lo que tenemos. Enseñemos lo que el Eterno nos ha enseñado de lo que es verdaderamente gobierno. Y que se ciñan todos aquellos gobiernos al verdadero gobierno, ¿cierto? Entonces, veamos desde la palabra que estamos tocando, gobierno, esa palabra, el significado de ella. La palabra gobierno proviene del verbo, y es un verbo griego, gubernao, que significa dirigir en sentido metafórico. Se refiere al arte de gobernar, que es el sistema de administrar un estado o comunidad. La palabra gobierno se compone de gobernare, del latín, significa mandar con autoridad o regir una cosa. Y viene también gubernao, con cal al inicio, gubernao, del griego, significa dirigir. El gobierno es un órgano que se encarga de administrar los poderes del Estado, que los ciudadanos le confieren a través del sufragio, del voto, ¿cierto? Ahora, esto es el significado de gobierno. Y vamos un poco ampliando este término. El gobierno se diferencia del Estado ¿en qué? Y veamos en qué se diferencia el gobierno del Estado. El gobierno es efímero, mientras que el Estado es permanente. Cuando se dice la palabra efímero es algo transitorio, ¿cierto? Pasajero. El gobierno es efímero, mientras que el Estado es algo permanente. Un Estado prácticamente cuando se formó es para que exista y debería ser por siempre. Aunque hay estados que han desaparecido en lo largo de toda la historia, ¿cierto? Y el gobierno es ejercido, escúcheme, el gobierno es efímero mientras que el Estado es permanente. El gobierno es ejercido por un sector de la sociedad, mientras que el Estado abarca a todos los ciudadanos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, lo que es gobierno, ¿ya? Cuando es un gobierno efímero. ¿Por qué? Porque el gobierno prácticamente que en este momento en la Tierra se ejerce casi en la totalidad del mundo a nivel global, es efímero, ya vamos a entrar a detallar, y los estados son permanentes, no olvide esto, ¿ya? Y ese gobierno en estas naciones se ejerce por un sector de la sociedad, un sector, vemos que en la mayoría de países que se ejerce de esta forma, por, digámoslo, la escogencia de la misma ciudadanía del pueblo, de sus gobernantes, ¿ya? Es por un sector, rojo, blanco, amarillo, verde, en fin, partidos, mientras que el Estado abarca a todo
una ciudadanía, una nación. Y vamos a mirar entonces, no podemos hablar de gobierno sin mencionar también la palabra de lo que conforma estos gobiernos hoy en día, que es la llamada democracia. Democracia. Viene del griego democratía. Demos es pueblo y kratos poder. Es una forma de organización social y política presentada en el platonismo, ¿sí? Platonismo y el aristotelismo. Aquellos dos hombres pensantes, ¿ya? Que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Se le entrega el poder, ¿sí? ¿A quién? Al conjunto de la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es el origen de la democracia? La palabra griega democracia, que significa el poder del pueblo, fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en la cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. ¿Ya? Los ciudadanos no eran ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros en aquel tiempo, y no por un rey o emperador como en otras ciudades. ¿Ya? Democracia es el término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. Esto, entonces, es lo que vemos en cuanto a lo que es que la palabra, término democracia. Queda entendido, y yo creo que todos entendemos, porque es lo que nos ha regido durante prácticamente toda nuestra vida. Hablando de nuestra nación Colombia, la nación Colombia siempre ha sido, ya desde su inicio, una nación demócrata, que ejerce prácticamente la elección de su gobierno por el voto popular, por el voto de cada ciudadano de la nación. Al igual, casi prácticamente en el resto del mundo sucede igual, excepto algunos países que no están en este sistema, ¿ya? Y aunque se llama, digamos, en algunos países demócratas, son ¿qué? Dictaduras. En este caso alcanzamos a ver lo que está sucediendo en nuestro vecino país de Venezuela, que dicen ser demócratas los que están dirigiendo ahora, pero realmente están ahí, ¿cierto? Con una máscara de democracia, pero realmente es una dictadura, es una tiranía. Entonces podríamos decir, y pregunto, ¿para ti digamos, una dictadura es mala? No todas las dictaduras son malas. Si nosotros entramos a mirar ahora una nación como Singapur, voy a hablar de una sola, de entre tantas que hay, sin hablar por decir de Emiratos Árabes, que es tremenda, ¿sí? Y son naciones donde hay una libertad buena y donde todo el mundo prospera, ¿cierto? Económicamente. Singapur hace una cantidad de años, en el 1960, era una nación que estaba prácticamente en la misma situación de muchos países africanos, en la absoluta pobreza y subdesarrollo total. 1960, estamos hablando de hace ¿cuántos años? ¿Cuántos? Estamos hablando de 6 décadas largas, ¿cierto? Pero en esas 6 décadas, Singapur ha logrado en este momento, creo que es la tercera nación a nivel mundial en el desarrollo que tiene en todas las áreas, ¿ya? Ni hablar en la forma tecnológica, también pues todo este desarrollo ha traído ¿qué? Grande abundancia a nivel económico. Y es que
prácticamente una dictadura, pero es una dictadura que ha servido, ya, por gente que realmente le ha servido a la nación. Allí hay leyes, escuchaban estos días, hay leyes como por decir, si a ti te ven arrojando un chicle de tu boca a la calle, te multan. Aquí también, ¿o no? Acá los pegan en todo lugar, ¿cierto? Entonces, no todo lo llamado dictadura es malo. ¿Qué es lo malo? Que el que está en ese poder, su corazón se envanezca, se llene de qué? Avaricia, de ambiciones personales, se olvide del pueblo. Ahí es lo malo. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar entonces la otra parte. Vamos a analizar esta noche y vamos a hablar de lo que también es la teocracia. Pregúntele que está a su lado si sabe qué es teocracia. Hemos escuchado hablar casi siempre de lo que es democracia, que ya supimos, ¿cierto? Democracia, el poder del pueblo, lo que el pueblo cuando se une puede hacer y hacia dónde el pueblo quiere que se dirija una nación, ¿cierto? Y vamos a pensar esta noche que podría ser mucho mejor, ¿cierto? Si continuar en los sistemas demócratas de democracia o vamos a analizar, a estudiar un poco más. La palabra teocracia define como gobierno que se consideraba ejercido directamente por Elohim. Elohim es la palabra Dios para los que no lo saben. Entonces es esto, gobierno que se consideraba ejercido directamente por Elohim, por el Eterno. Como un ejemplo, el de los hebreos, antes de que tuviesen reyes. Forma de gobierno también es otra definición, es una forma de gobierno, la teocracia, en que la autoridad política se considera emanada de Elohim, del Eterno, y es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso. ¿Conocen alguna así? Por un poder religioso, o también una casta sacerdotal o un monarca. ¿Qué es esto? Un jefe de un estado que adopta la monarquía como forma política. Eso es un monarca. ¿Qué es un monarca? Un jefe de estado que adopta la monarquía como forma política. Ahora, ¿qué me puede decir qué es un monarca? Vamos a ir interactuando. Es una persona, ¿ya? Y en este caso, por decir, las dictaduras, ¿cierto? Tienen un gobierno monarca, ¿sí? Mono es de uno solo, ¿cierto? Ahora estamos entendiendo. Entonces es un gobierno de una sola persona. Es el jefe de un estado que adopta esa monarquía como forma política, ¿ya? Y quiero que vayamos y comparemos lo que ha sucedido en la historia, lo que ha sucedido en la historia, en lo que realmente desde la creación de esta tierra y de la creación del hombre, qué es lo que el Eterno deseaba en su corazón, ¿ok? El Eterno desde el inicio no deseaba democracia. El Eterno desde el inicio no deseaba una monarquía, que un solo hombre gobernara. El Eterno desde el inicio, veamos qué deseaba en su corazón. Él pone al hombre en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo gobierne. Estábamos ahí entonces después de la creación, capítulo 1 y 2,
Y estamos entonces viendo que el Señor establece a Adán, lo pone en la tierra y le dice que haga con la tierra ¿qué? Que la gobierne, ¿cierto? Que la gobierne. Y podríamos decir, pero ¿cómo así? Si él no quería monarquía, ¿por qué pone a Adán entonces a gobernar? Eso es monarquía. Pues le entrega el gobierno a Adán porque Adán todavía no conocía la maldad, no tenía pecado. Entonces le entrega toda la autoridad de gobierno, ¿cierto? Eso es lo que él desea. Alguien sin maldad, sin pecado, para entregarle autoridad y la capacidad de gobierno. ¿Ok? Adán la tenía hasta que la pierde por su pecado. Cuando él pierde esa autoridad, esa capacidad de gobernar, Satanás, con acta legal por su pecado, toma el gobierno, usurpa, porque lo robó con mentiras, ¿ya? Usurpa la autoridad. De hecho, por eso la Escritura dice, y vemos que cuando Yeshua estaba en el desierto en ayuno, finalizando el ayuno, le presenta y lo tienta, ¿cierto? Y le dice, entre las tentaciones que tuvo, le dijo, a mis pies te postras y me adoras. Te voy a, ¿qué dijo? Te voy a entregar todos estos reinos. Quiere decir que estaban entonces esos reinos en manos de Hasatán, serpiente antigua, diablo, como lo quiera llamar, el enemigo, el adversario. Imagínense el negocio que quería hacer, todavía lo roba con mentira, pero bueno, igual logró que Adán cayera, le quita el gobierno, ahora lo tiene y no solo uno, tiene todas esas naciones en su mano, se las ofrece a Yeshua para que no fuera al madero a ser sacrificado y que su sangre pudiera redimirnos de nuestra maldad de la muerte, ¿cierto? Yeshua lo reprende, o sea, prácticamente lo echa de su presencia, ¿ya? Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor, tú, Elohim. Le estaba diciendo, es que yo soy Elohim. Yo soy el eterno, yo soy el creador. ¿Sí? No tentarás. Apártate de mí, Satanás. Desaparece Satanás, no lo pudo vencer, no pudo tentarlo. Entonces, cuando Satanás desaparece, los gobiernos siguen en la mano de ¿quién? De Hasatán, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Lo vemos. En vez de disminuir la maldad ha aumentado y la división en el mundo entero y los conflictos y todo lo que estamos viendo es porque Hasatán tiene en sus manos los gobiernos, el gobierno de la humanidad. Está gobernando la humanidad y la humanidad no quiere despertar. Y algunos de esa humanidad el Señor nos ha hecho despertar. ¿Cuántos hay aquí despiertos? Si nos ha llamado, nos ha despertado, nos ha traído a su reino, es porque desea que conozcamos su reino, su legislatura, su Torá, lo que llaman ley mal llamada. ¿Aló? Después veremos esa parte, por qué no se le debe decir ley, de dónde viene la palabra ley, que no es el término adecuado. Su Torá, sus ordenanzas, más bien. ¿Ok? Y esas ordenanzas, ya, las conocemos poco a poco. Y son con las que el Eterno quiere que vayamos y empecemos a dar libertad a los cautivos. ¿O no? Porque dice, y conocerán la verdad es la Torah, la palabra, las ordenanzas. Y conocerán esta verdad, tu Biblia es la verdad. Y la verdad los hará. ¿Cuántos de ustedes por estar leyendo esa Biblia, esas ordenanzas, sienten que han llegado a mayores niveles de libertad? ¿Cuántos leen la palabra? ¿Han sentido cambios o no? Y si no, te aconsejo que compres oro refinado.
Santo es el Señor. Ahora, vamos a ver cómo siempre el Eterno ejercía su autoridad por medio de un solo hombre lleno de su presencia. Después de Adán, ¿ya? Entonces él decide tomar a ciertos hombres, llenarlos de su presencia, de su conocimiento, para que pudieran ejercer gobierno. ¿Ya? Adán no requería de esa llenura, de ese conocimiento, porque lo tenía ahí al frente. Caminaba en el huerto del Edén, cara a cara con quién, con el Eterno. Pero ya después de Adán ya no. Desterrado Adán del Edén, ¿cierto? Pero en su misericordia, la del Eterno, quiere volver a traer sobre la tierra su gobierno, porque esta tierra le pertenece a él y a nadie más. Satanás es un ridículo, un tonto usurpador, que sus días están contados. Por eso está asustado Satanás, porque él sabe que tú y yo unidos le vamos a hacer unos estragos para la gloria del Eterno. Por eso mantente firme, mantengámonos firmes en su presencia, ¿ok? En su presencia. Ahora, él entonces siempre ejercía su autoridad por medio de un solo hombre lleno de su presencia. Y cuando digo ejercía, tiempo pasado, es porque al día de hoy no hay un solo gobierno en el mundo entero. No hay todavía un gobierno en el mundo entero, ni siquiera Israel, que esté siendo gobernado por un hombre conforme el corazón del Eterno. Y usted me podría mencionar algunos, me podría mencionar a alguien que está en Centroamérica, que está haciendo las cosas bien. Él tiene ¿qué? Gobierno, la autoridad. El Padre le está ayudando en ello, creo yo. Pero ¿qué pasa? No es sacerdote. No conoce la Escritura. No conoce la Torá, no conoce, no tiene mucho conocimiento de las ordenanzas. ¿Estamos entendiendo hacia dónde vamos? ¿Qué quiere el Eterno? Quiere hombres de autoridad en ambas esferas. Quiere que ese hombre tenga autoridad sacerdotal y autoridad como rey, como gobernante ungido por él. Entonces, ¿eso se refiere a qué? Rey y sacerdote. ¿Eso está en la Biblia? Somos reyes y sacerdotes. Suena muy lindo esto, pero qué triste que muchos pastores lo mencionan, lo citan, lo predican, porque somos un pueblo reyes y sacerdotes. Pero cuando se les habla de pasar, ¿sí?, a los hechos, a que tomemos gobierno como pueblo del Eterno, dicen, eso no es para nosotros. ¿Somos o no somos? ¿El Señor le entregó el gobierno a Adán espiritualmente o terrenalmente también? ¿Qué gobierno perdió Adán? ¿El espiritual y el qué? ¿Y el terrenal? Entonces, ¿cuál está entregando de nuevo el Señor? Ambos, todo lo que se perdió, Él lo quiere restituir y 7 veces más. Entonces, ¿por qué hay ministros que dicen que no se debe entrar en términos de política? Pues yo le quiero decir una cosa. El que tenga rabo de paja no se arrime a dónde. Si tiene cosas que esconder, no se acerque al fuego. Quédese donde está guardadito. ¿Ya? Y permita que otros que sí tienen la voluntad, lo hagamos. Yo me involucro ahí. ¿Por qué? Porque sé que tenemos que ejercer lo que el Señor nos llamó a hacer, reyes y sacerdotes. Tenemos que hacerlo. Y este año es un año de bendición, es un año hermoso
donde el Eterno quiere que empecemos a trabajar para que esto se cumpla. Y créame, yo no sé usted, yo lo creo, que conforme Él ha dicho se cumple y se hará. Y está a punto de verse a nivel global, naciones resurgir de las ruinas en manos de hombres que el Señor va a ungir o ha ungido para tal tarea, para que esas naciones vengan a ser la gloria postrera y mostrar que hay un Elohim eterno vivo en los cielos, no está muerto, y que conforme nos ha dado autoridad como reyes y sacerdotes, nos va a permitir mostrarla a todo el mundo para que todo el mundo se maraville y tenga que rendirse y toda rodilla caiga ante sus pies, reconociéndolo como realmente deben conocerlo. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? ¿Tú lo crees? Colombia está entre esas naciones. Yo lo creo. Yo lo creo. Y hay otras naciones que están entre esas llamadas. El Señor me ha hecho saber que de América tiene 8. 8. 8 naciones. Estados Unidos, México, Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, y me guardo la otra. Son 8. Con las que el Señor va a hacer algo grande en América. Y así como he dado palabras proféticas y he dicho, si no se cumple, dejó de ser. ¿O no lo he dicho? Porque cuando algo viene de parte del Eterno, tengo la certeza de lo que hablo. Tengo la certeza de lo que hablo. Y hace poquito vemos que se acaba de cumplir otra de las palabras. Y fue que el Señor me anunció y me dijo y lo hablé. Y le dije hace poco, hace unas pocas semanas, lo prediqué desde acá. Búsquelo en el canal de YouTube, lo va a encontrar. Que Trump era ese hombre escogido como ese Ciro. Cuando él queda en el gobierno, en el periodo de presidencial 45, todo el mundo decía, el diablo subió a la presidencia. Ese hombre es malo, ese hombre es aquello, ese hombre es... Escúcheme, ¿quién de ustedes no ha pecado en la vida? Levante la mano. Entonces estábamos siendo como aquellos que estaban, ay, la adúltera, vamos a tirarle piedra. Cuando el Señor dijo, si hay alguien libre de pecado, tíresela. Tírele la primera. Todos hemos pecado, ese hombre fue pecador. No estoy diciendo que es un santo, no estoy diciendo que es un pastor. No estoy diciendo que es un profeta, no estoy diciendo que es un apóstol, como otro que está aquí enseguida en Venezuela diciendo que es apóstol y profeta. Ya lo dijo. Se metió en la grande inmaduro. Escúchenme bien. Ese hombre simplemente fue llamado para cumplir un rol. Y es que hiciera las veces de un Ciro. Un Ciro fue puesto por el Señor en ese gobierno, en ese tiempo de periodo, para que ayudara al pueblo de Israel. Y en este caso estamos viendo que él inició en el periodo 45 de su mandato como presidente 45 de esa nación, empezó a ayudar al pueblo del Señor. Y se rodeó de puros pastores para recibir consejo. ¿Por qué no buscó chamanes? ¿Por qué no buscó brujería, ocultismo y todas las ramas oscuras? Se rodea de los hombres del Señor. ¿Pero qué hace el diablo? Claro, el diablo ve lo que intenta hacer, lo que venía a hacer. Y el Señor lo permite, troncan, sueltan lo que sabemos, patógeno aquel, y se daña todo a nivel global. Y su periodo prácticamente se vio reducido, ¿cierto? ¿A qué? A manipular, a maniobrar en medio de aquella caos.
No pudo hacer mucho. ¿O no fue así? Pero el Señor lo permite porque acabamos de escuchar que en el periodo 46 debería seguir ¿quién? Ese hombre que quedó, que acaba de salir del gobierno, ¿cierto? Y lo que aconteció, eso está en YouTube. Y luego entonces es reelegido. Y esa es otra profecía que el Señor me llevaba y yo decía, si no se cumple, dejo de ser. Y yo decía, Él vuelve a ser reelegido. Y todo indicaba que no. Y había gente que cuando veía que le iban a hacer el juicio a Trump, no, va para la cárcel. Y entonces si profetizó que era presidente, ¿cómo va a hacerlo si va para la cárcel? Yo no veo, escúcheme, a tramos. Yo visualizo el final de las cosas. Y cuando el Señor me dice esto es así, yo simplemente confío en es así. Aunque todo se torne oscuro, yo lo veo claro. ¿Por qué? Porque si su palabra dice sí, es sí. Y así es, y así es. Así fue. Pasó toda la tormenta y es elegido. Y lo que se viene. Y lo que se viene es fuerte. Lo que se viene es fuerte. Tienen miedo en muchos lugares. Europa tiene miedo. Pero cuando hablo de Europa no es el pueblo hermoso de Europa, son los gobiernos que hay en este momento que mal sirven a los pueblos. Tienen miedo por lo que viene. Y no hablo a nivel solo político, por lo que se viene a nivel espiritual. Porque Ciro lo que hace es abrir puertas para que otros, el pueblo del Señor, pasemos y hagamos el trabajo que tenemos que hacer. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que ha pasado. Ahora, se toma hombres en la tierra para hacer las cosas. ¿Lo sigue haciendo? Sí lo está haciendo. Y en este último tiempo lo hará más poderosamente. En este tiempo final no lo va a hacer con uno, lo va a hacer con muchos, pero cada uno en cada nación. ¿Aló? Lo va a repetir, pero ya no en una nación, en muchas naciones. Y empieza por América. ¿Se acuerdan de aquella profecía antigua, más o menos del 2003, 2004, que les he comentado que el Señor entre lo que decía dijo, me tomaré el continente de América para hacer algo grande? Ok, pues lo está haciendo. Eso de las 8 naciones yo no lo tenía hasta hace unos meses atrás, un par de meses atrás, de las 8 naciones. Y no solo va a ser 8, a nivel mundial, quizás muchas. Hasta ahora no me ha mostrado más, mentiroso fuera. Solo hablo por lo que el Señor me ha dado y punto, no hablo más, porque la palabra dice, el profeta que añada o que quite, no es profeta. ¿Ya? No es verdadero. Y me cuido de agregar o de quitar. Trato de dar el mensaje lo más fiel posible, conforme el Señor lo da y lo habla. Y eso debemos hacer. Cuando iniciamos y miramos en Génesis, capítulo 12, después de Adán, podemos ver que entonces él dice, bueno, voy a continuar el plan que tenía inicial. Y entonces deja pasar una cantidad de años, de siglos, prácticamente deja pasar un poco más de un milenio, ¿cierto? Pongámosle 1000 años. Wow. Deja pasar un día, porque 1000 años es como un día. ¿Lo has leído? Y un día es como 1000 años, dice la Escritura. Entonces deja pasar ese primer día de esa humanidad hasta llegar a Génesis 12, donde él dice, me voy a llamar uno y voy a empezar la tarea. Capítulo 12 de Génesis, verso 1 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de donde naciste y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dígale al que está a su lado, estarán hablando de ti y de mí.
Ay, santo. Por eso le quiero decir a todos, a los de acá y a los de afuera, no se apegue a un territorio, no se apegue a una nación. No, es que todos somos ciudadanos del globo entero, de la tierra entera. Escúcheme, somos ciudadanos de todo el mundo, de toda la tierra. El hombre fue el que dividió, pero la tierra nos pertenece a todos. Yo no sé si está entendiendo. Entonces Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de donde naciste y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, yo no sé cuánto lo están tomando. Te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Wow. Eso se está cumpliendo ahora mismo. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y como Jehová le había dicho, así hizo Abraham. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. ¿Cuántos años tenía? Tenía 75. 75 años. Dejemos ahí. Entonces vemos que se está tomando después de Adán al primer hombre para continuar ¿qué? Buscando de nuevo recuperar lo que se perdió, la tierra. ¿Buscando qué? Recuperar la tierra. Porque en este momento la tierra no estaba en sus manos. Pero él coge a un solo hombre para recuperar toda la tierra. ¿Ya? ¿Y a usted le parece, eso es mucho? Vamos a ver en qué parará todo. Y entonces Abraham obedece. Y hace conforme el Señor le dijo. ¿Cierto? Verso 5, leámoslo. Tomando Abraham a Sarai su esposa, a su sobrino Lot, todos los bienes que poseían y las personas que habían adquirido en Harán, partieron para dirigirse a la tierra de Canaán y llegaron hasta la tierra de Canaán. Tal como el Señor le ordenó, él hizo, partieron, ¿cierto? Fueron hasta ese lugar. Fueron hasta ese lugar. Luego avancemos en la historia porque nos quedaríamos leyendo toda la Biblia. Luego entonces de Abraham pasan unos cuantos, digamos, tiempo, sí, siglos, más bien décadas largas, hasta que aparece un personaje nacido de Jacob y es José. ¿Cierto? Entonces, luego el Señor toma a José de los hijos de Jacob, toma a José y le permite, los lleva a Egipto. A él no lo llevaron los que lo compraron. A José lo llevó a Egipto el mismo Señor. Dígale que está a su lado. A ti nadie te ha llevado a las situaciones difíciles. Ha sido el Señor. Y usted dice, ay, pero fue por mi pecado. Por la causa que sea, el Señor le permitió llegar a esa situación difícil. Por desobediencia, por falta de diligencia, por lo que haya sido, el Señor torna lo que tenga que tornar, ¿cierto? En bendición. Entonces, el Señor luego toma a José y lo lleva a Egipto para enseñarle a gobernar, y todo el pueblo de Israel aprendió que es ser una nación. Eso está en Génesis 37, verso 25. Por tiempo no les leo todo. Entonces el Señor se toma a José y le permite, los lleva a Egipto. Pero lo lleva ¿con qué? Condición que José no conocía, no sabía. Y era formarlo como rey. Era darle formación de rey.
de gobierno. ¿Era qué? Formarlo como una verdadera arma de guerra, indestructible, inquebrantable. Porque si hay algo que nos forme y que nos vuelva inquebrantables, se llama sufrimiento. ¿Aló? Yo bendigo a todo el pueblo de Colombia, al pueblo de Venezuela y a los pueblos que han tenido en algún momento que salir en exilio. Yo fui uno que estuve lejos de este país hace muchos años, cuando esta situación en Colombia estuvo difícil. ¿Ya? En el tiempo de los años 2001, por allá, 2001. Y no fue nada agradable. Pero si yo no hubiera salido, yo no estaría aquí predicando. Porque fue por medio de ese sufrimiento que conocí al Señor. Lo hermoso que me quedó del exilio fue mi Rey de Reyes, mi Señor de Señores. Y le agradezco. Dolió, sí, dolió. Pero qué hermoso. Hoy lo veo así, qué hermoso sufrimiento. Si no, no fuera lo que hoy soy. Porque era un hombre rebelde en esta nación. Y lo saben muchos de las formas en que me llamó. Hasta estuve muerto. Me tuvo que levantar de la muerte. Me tuvo que resucitar. Y después de que me resucita, sigo rebelde y como no quería, me tuvo que sacar de Colombia. Santo. José fue llevado a Egipto para enseñarle a gobernar. Y cuando él entonces permite que sus hermanos vengan y su padre y todo el pueblo que tenía en el momento Jacob y entran a Egipto, entran con panderos, con danzas, alegres, contentos, no sabía lo que les esperaba, no sabía el molino que les iba a tocar vivir, la preparación dolorosa en el pueblo de Egipto. Y entonces todo el pueblo de Israel entra a Egipto y aprendieron, sí, aprendió Israel que es ser una nación. Antes no sabían que era ser una nación. Aprenden entonces a qué es ser una nación. Aprenden una cantidad de cosas que les serviría luego para construir la nación de Israel. ¿Aló? ¿O no fue así? Y mire lo hermoso, no para ahí. Después de haber hecho la tarea con José e introducir al pueblo a la nación de Egipto, pasa una cantidad de siglos, más de 400 años, 4 siglos largos, y entonces se toma a un hombre llamado Moisés, el cual había sido apartado por el Señor. ¿Desde qué? Desde el nacimiento, desde el vientre de la mamá. Lo tiran cierto, en la cesta al río Nilo y no se muere. Es más, si se lo hubiera tragado un cocodrilo, le hubiera tenido que escupir vivo. Porque había un propósito por cumplir, ¿cierto? Y no muere. Y va a dar a manos de la hija de Faraón. Ella lo levanta, lo cría. Y entonces se levanta. ¿Cómo se levanta a Moshe allí adentro? Entonces el Señor toma a Moshe, lo prepara en casa de Faraón para instruirlo en todas las áreas. Y cuando digo en todas las áreas, eran en las áreas políticas, militares y de estrategias de gobierno, todo. ¿Para qué? Para que ese hombre después terminara sacando al pueblo de la esclavitud. Eso está en Éxodo capítulo 3, verso 1 al 12. Le estoy dando las citas. Si lo leo, nos vamos toda la noche aquí. Esto lo hace Moshe. Mire el plan que ya tenía el Señor trazado. ¿Ok? Y entonces él cumple con esto. Después del llamamiento, cuando él ve la zarza ardiente, no conocía al Eterno. Aquí lo conoce ya entonces cara a cara. Lo ve como ¿qué? Lo ve como la amenorá. Él no conocía la amenorá. Esa zarza ardiente representa la amenorá, el candelabro.
Los 7 espíritus de Jehová, los 7 espíritus del Eterno. Cara a cara empieza a conocer al Eterno. Qué llamado tan privilegiado. Viendo cara a cara la llama arder. ¿Ya? Pero entonces Moisés saca al pueblo, hace todos estos milagros, saca al pueblo de Israel, lo establece caminando, va por el desierto y en su error no puede entrar a la tierra prometida. Y es entonces cuando el Eterno se toma un hombre, otro hombre, para que lo suceda. Y ese hombre se llama Josué. Luego toma a Josué para introducir el pueblo a la tierra prometida. Eso está en el capítulo 1 de Josué, del libro de Josué. Se toma entonces a Josué para introducir al pueblo a la tierra prometida. Y Josué empieza a legislar sobre Israel, no como rey, sino como el hombre escogido, el sucesor de Moshe. Un solo hombre empieza ¿a qué? A repartir la tierra, estaba escogido para ello. Y empieza a repartir, a entregar la herencia, las tierras. Aleluya. Estaba gobernando. ¿Por qué? Porque el Eterno lo escogió para eso, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Pero ahí no termina. Luego entonces que Josué termina, se viene el tiempo luego de los jueces. Luego establece jueces el Eterno para guiar y dirigir a su pueblo. Eso está en Jueces del capítulo 1, todo el libro, hasta el capítulo 21. Son 21 capítulos del libro de Jueces. Y ahí podemos encontrar la cantidad de hombres que el Señor levantó para dirigir y guiar y dirigir la nación de Israel. Donde ellos como jueces daban consejo, pero también juzgaban los problemas del pueblo, las situaciones difíciles, indicaban al pueblo qué hacer. Entre todos esos, hubo una mujer, una jueza. ¿Cómo se llamaba? Débora. Que era que a la vez, no solo jueza, era profetisa. Wow, tremendo, ¿no? Entonces vemos que lo que dice, el Señor es machista, ¿por qué se tomó a Débora para dirigir la nación? ¿Será que hoy en día el Señor no puede levantarse una mujer para que dirija también una nación? ¿Pero cómo la quiere? Como una Débora, entregada al Eterno, sin sellos de Jezabel. ¿Aló? Ay, ¿quién es Jezabel? Vaya hacia el canal de YouTube, ahí también está toda esa enseñanza. ¿Ok? Ahora, establece los jueces, periodo de los jueces, para guiar y dirigir a su pueblo. ¿Y lo hacía con quién? Con un juez a la vez. No con 10 jueces, un juez a la vez. Un juez a la vez. Luego, después de ese tiempo de los jueces, se viene el último de los jueces, digámoslo así, y levanta a un hombre desde su infancia porque había sido consagrado por su madre. ¿De quién estaría hablando? De Samuel. Ana ruega al Señor en su esterilidad y le ruega, dame un hijo, yo quiero un hijo, te lo ruego y si me lo entregas te lo entrego para que te sirva toda la vida, te lo consagro. Así fue, le entrega al hijo, le pone por nombre Samuel. Samuel es llamado a temprana edad, siendo un niño, ¿ya? Y siendo un niño llamado por el Eterno lo consagra para él, como Ana se lo entregó, él lo recibe y no permite que su pie se desvíe. Aún estando en casa de un perverso llamado Elí, sacerdote que estaba desviado totalmente junto con sus hijos. ¿Ya? En la depravación todos sus hombres. Y estando en esa casa pervertida, Samuel no se tuerce. Samuel sigue recto los pasos del Eterno. Y esto nos da un ejemplo que aunque usted viva rodeado de gente mala, usted puede ser bien, bueno. Puede ser correcto, puede ser justo.
Ay, es que el colegio donde estoy, es que la escuela donde estoy, no, es que lo que hay en usted es mayor que lo que hay afuera, que lo que hay alrededor suyo. ¿Aló? Ay, es que lo dañaron los compañeros. No lo dañaron los compañeros, su corazón se torció solo. Porque si usted cría a sus hijos en buenos principios, ellos no se desviarán, aleluya. El mundo los va a tentar, los va a tentar, los va a tentar a diario. Porque la escritura dice que anda como león rugiente el adversario, viendo a quién devorarse. ¿O no es así? Pero si tu hijo tiene los buenos principios y ha visto tu ejemplo, ha visto tu vida en justicia, tu hijo no querrá deshonrarte. Y si te deshonra y va al mundo, pues tendrá que volver como el hijo pródigo, arrepentido para servirle el resto de su vida al eterno, aleluya. ¿Usted lo creyó? Una prueba de eso. Por eso estás aquí. Porque por más que quieras torcer tu camino, no puedes. Ahora, entonces se levanta Samuel para dirigir y gobernar a su pueblo. Podríamos hablar que fue el último de los jueces, pero a la vez era profeta. ¿Ya? Y era casi como un rey en Israel. Era casi como un rey. Y se estaba ejerciendo hasta ahí la monarquía. ¿Ya? Por un solo hombre. Dirigido a un pueblo. Eso lo encontramos en los dos libros, Primera de Samuel, Segundo de Samuel, ¿sí? Y con él, con este hombre, y con él, el Eterno empieza a ungir a los primeros reyes de Israel. Lo tenía reservado para esto. Y le puso en el corazón de Ana pedir ese hijo. Él sabe todo, desde antes de que todo fuese. Él puso a una estéril a gemir, a clamar por un hijo para que se lo dedicara eternamente, porque él sabía que era el que iba a usar. Santo. Y se toma entonces a Samuel. Y es con él que unge el primer rey de Israel. El primer rey de Israel. A petición del pueblo, porque el pueblo ya estaba cansado de verse sin un rey. Y como la humanidad es así, la humanidad siempre va a querer lo que el otro tiene, lo que el otro quiere, ¿o no? Entonces, como Israel veía que las demás naciones tenían un hombre allá sentado en un trono guiándolos, empezaron a pedir, Samuel, Samuel, queremos un rey, dile al Señor que queremos un rey. Como el Señor no hablaba con nadie más sino con sus profetas en ese tiempo. Entonces pusieron a Samuel como el intermediario, él habla con el Eterno, el Señor dice, ok, han pedido rey, pues van a ver, les voy a dar un rey, se lamentarán de ello. Y envía a Samuel a ungir ¿a quién? Al rey primero de Israel, Saúl. Saúl empieza gobernando bien, excelente, ¿sí? Muy bien iba Saúl. Pero, ¿qué pasó? Vino el ensancharse su corazón. Vino lo que le pasó a Luzbel en el cielo. El orgullo por sus muchas contrataciones, por su belleza, por su reino, por lo que el Señor le había entregado, se ensancha su corazón, se enorgullece, se enaltece y empieza a apartarse. Y empieza a consultar lo que no debía consultar. Entra envidia en él. Empieza a hacer alianzas que no debía hacer. Con pueblos que el Señor mandaba a destruir, no los destruía. Wow. Hasta que el Señor se cansa de esto, comete la tontería más grande y fue tomarse el atrevimiento de hacer un sacrificio que solo podía hacer el profeta. Y sacrifica lo que no debía. Y cuando hace el sacrificio, aparece Samuel y lo reprende por esto, lo confronta.
Y el Señor toma un dictamen y dice, ya, entonces me busco otro rey y a este lo desecho. Y viene y escoge ¿a quién? A un hombre llamado David. Y manda a Samuel a ungir. ¿A quién? A David. Y es tremendo porque todavía no había muerto ¿quién? Saúl. El que tiene oídos, oiga, y el que tiene entendimiento, entienda lo que estoy hablando. Y entonces, sin haber muerto Saúl, manda a ungir a David. Y David recibe la unción de parte de la mano de Samuel. Samuel unge reyes. Y el Señor unge entonces a David. Ya le tenía la sentencia a Saúl para terminar su gobierno. Muere Saúl. Proclaman a David como el nuevo rey, ¿cierto? Y empieza a gobernar David. Tuvo muchos errores, sí. Cometió muchos errores. Le costaron mucho, sí. Y después de todos estos errores que él tuvo, maduró. Y después de que tuvo esta madurez, caminó conforme al corazón de Jehová. Y gobernó un periodo de 40, ¿de cuántos años? 40. Pasteleado. 40 años gobernó, ¿cierto? Gobernó y después de él vinieron otros gobiernos, vino su hijo ¿quién? Salomón, que se desvía también, se desvía casándose con mujeres que no debía de otros reinos y permite la idolatría en Israel. Y muchas cosas sucedieron en el reinado de Salomón. Y después de ahí vino periodo de reyes, muchos reyes, hasta que fueron entregados al exilio en manos de imperios. Eso es historia larga, ¿cierto? Vámonos hasta el día de hoy. Entonces Israel prácticamente fue entregada al exilio, se pierden sus reyes, se pierde el pueblo, es disperso por todas las naciones del mundo. ¿O no es así? Pero cuando el Señor en su palabra dice que habría un día en que volvía a traerlo y hacer que la vara, ¿cierto? Que el arbusto, que el árbol reverdeciera. Eso se trata de la nación de Israel. Lo cumplió. 1947 a 1949 fue el proceso. Y nación de Israel, la nación vuelve a nacer como nación, aprobada para que sea nación nuevamente, vuelve a resurgir. ¿Ya? La nación de Israel. 1947 a 1949 terminó el proceso. Se da el año de 1948, sí, para ponerlo como un solo año. ¿Ok? Esto sucedió. Y después de ahí, entonces, ¿qué empieza a acontecer? La nación de Israel surge grandemente con la bendición del Eterno. Y surgen en muchas áreas. Y tienen un desarrollo impresionante en la parte tecnológica, en la parte científica, que muchos cuestionan si es de parte del Señor o si es de parte del enemigo. Pues yo no me meto en esa, simplemente voy a Daniel, donde el Señor le dice a Daniel, y la ciencia aumentará. Como sea, tenía que aumentar la ciencia, ¿o no? ¿Cierto? En manos del que sea, tenía que aumentar la ciencia. Y el Señor lo permitió. Y vemos los avances científicos y lo que todavía falta un poco por desarrollarse en avances científicos. Estamos en pleno año 6024 en el calendario hebreo. Estamos en el 2024 calendario gregoriano. ¿Ya? Debemos entender los tiempos. Y es en este año, 2024, que estamos analizando entonces dónde va esta historia. El gobierno de Israel, ¿qué tipo de gobierno es en el momento? El gobierno de Israel en este momento es un gobierno, ¿qué? Demócrata, democracia, no teócrata. ¿Ya? Y estoy por creer que hasta que venga Yeshua será así, demócrata. Gobierno con democracia.
¿Aló? Pero hay naciones, las que se llaman gentiles, que el Señor está levantando para permitir ver lo que va a pasar en breve, para ver lo que el Señor quiere que veamos. Yo quiero que veamos lo que el Señor quiere hacer en este último tiempo. Entonces nos vamos de Génesis hasta Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. ¿Estamos por ahí? Nos habla ese capítulo de Mateo 25 de las 10 vírgenes, pero no vamos a hablar de eso. Habla de los talentos, ¿cierto? Parábola de los talentos. Nos habla del juicio ante el trono de la gloria de Yeshua. Mateo 25 y vamos a leer del verso 31, ahí. Y dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él y separará a la una de la otra, separará a una nación de la otra, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Eso está por suceder. Verso 33, ya lo está haciendo. Y colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto se refiere a las personas que andan en justicia y en fidelidad, en obediencia al Eterno, y las que no, a su izquierda, los desobedientes, ¿cierto? Verso 34, luego el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, desde que esto estaba creado. Por eso le dio gobierno a Adán. Ahorita lo va a volver a devolver. ¿Qué está diciendo? El reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Verso 35. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve en aflicción y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a mí. ¿Aló? ¿Por qué leo estos últimos dos versos donde dice tuve hambre, estuve desnudo y todas estas cosas y ustedes me ayudaron? ¿Por qué? Porque esto es justicia. Quien quiera heredar el reino no solamente es leyendo la Biblia, es viviendo en justicia, en toda justicia. ¿Estamos entendiendo? Entonces la final promesa lo dice todo, está diciendo que esto está por suceder. Él va a venir y todas las naciones serán reunidas delante de él. ¿Y qué dice? Que nos tiene preparado su reino para que lo heredemos, verso 34, y esto lo hizo desde antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo. ¿Ya? ¿Qué tipo de reino está hablando él que va a establecer? Y vamos al Apocalipsis para que terminemos. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Hay muchos más versos que podría leerles. Apocalipsis capítulo 20, en el verso 1, en adelante nos dice, miren esto. Es el tiempo en que Satanás es atado durante los 1000 años, el gobierno milenial. Y dice el verso 1, vi a un ángel que bajaba del cielo, que tenía la llave del abismo profundo y una gran cadena en su mano. Y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el calumniador, Satanás, el que había engañado a todo lo habitado y lo ató por 1000 años. ¿Quién bajó? ¿Quién bajó del cielo? Un ángel. ¿Y qué hizo? Como un solo ángel puede atar a Satanás. ¿Están viendo qué poder tiene Satanás? ¿Por qué no dice que bajó una legión, una hueste de ángel para pelear contra el dragón, contra el diablo y atarlo? No, simplemente bajó un ángel. Ni siquiera dice que bajó un querubín, ni siquiera dice que bajó un serafín. Un ángel. Porque cuando hay autoridad, y punto.
¿cierto? Las cosas se someten a la autoridad. Todo se tiene que someter a la autoridad. Entonces el ángel baja del cielo, que tenía la llave del abismo profundo, y esa gran cadena en su mano, apresa al dragón, al diablo, al calumniador, y lo ata, él solito, lo ata por 1000 años, y lo arrojó al abismo profundo, que es donde los demonios le temen ir. Y lo arrojó al abismo profundo y lo cerró y puso un sello sobre él para que no volviera a engañar a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años, pero después de estos será desatado por un tiempo breve. Verso 4. Y vi unos tronos y se sentaron en ellos y el juicio fue asignado a ellos. También vi almas a las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Elohim, y a los hombres que no adoraron a la bestia salvaje, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su mano, y vivieron y reinaron juntamente con el Mashiach, con Yeshua, estos 1000 años. ¿Reinaron dónde? Juntamente con el Eterno, con el Señor, ¿cierto? ¿Durante qué periodo? 1000 años. Y esto va a ser allí en el mismo Israel. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Dichoso el santo, el que es partícipe de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de su Mashiach, de Yeshua, y reinarán juntamente con él estos 1000 años. Está hablando de un gobierno de 1000 años, ¿cierto? Ahora, la muerte no tiene poder sobre estos. ¿Por qué? Porque ya estaremos en cuerpos gloriosos. Cuando el Eterno venga y seamos llevados con él, este cuerpo deja de ser este cuerpo y pasa a ser un cuerpo glorioso que puede vivir por la eternidad. ¿Está entendiendo? Similar a con el que resucitó Yeshua, lo he hablado en muchas ocasiones. Entonces, cuando resucitemos, si estamos muertos o si estamos aquí en pie y nos lleva con él, igual da, porque tanto los muertos en Yeshua como los que estén en pie serán ¿qué? Transformados juntamente. Dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, lo habla. Esto va a pasar, va a acontecer, y seremos llevados allá, a las bodas. Si usted lo ve, le menciona muchas cosas aquí en Apocalipsis que van a suceder. Yo le estoy hablando del reino que viene. Termino con esto. Si entonces el Señor está buscando venir a gobernar, si Él está buscando venir a gobernar, establecer su gobierno aquí en la tierra, entonces, ¿cómo quiere que su pueblo se prepare? ¿Desde la democracia o la teocracia? ¿Aló? Esto tenemos que empezarlo a enseñar a toda la iglesia, al pueblo, y aún a los que están afuera. ¿Por qué hablo esto? Y con toda autoridad lo digo, porque hasta ahora no ha habido un gobierno demócrata que traiga la gloria del Eterno, que haga ver resplandecer la gloria del Eterno en su territorio, en esa nación. No lo hay. O díganme una sola nación en toda la historia, fuera de Israel, en sus tiempos buenos. Una sola nación en todo el mundo que haya hecho resplandecer la gloria del Eterno. No. Porque todos eran ¿qué? Demócratas. El pueblo eligiendo quién los gobierna, como lo pidieron en Israel. Queremos un rey. Entonces siempre el pueblo es eligiendo un hombre y son buscando un hombre. ¿Quién podrá ser? El rojo, el amarillo, el azul. ¿Aló? El de la ideología de allí, el de la ideología de allá. Y todos siempre les pegan duro. Todos siempre terminan robándose las arcas. De un lado o del otro. Unos son más ladrones que otros, sí. Y el Señor quiere acabar con eso.
Quiere hombres o mujeres temerosas en el gobierno, que ellos rijan con la ley, con la Torá, las ordenanzas, su palabra, dicha nación. Y si ellos tienen el temor en su corazón, el temor, la reverencia, la honra al Eterno, ellos no van a robar. Ellos van a ser justos. Y va a haber una nación que clama al Señor, sí, que da gracias al Eterno por haber escuchado, por haber puesto a esa persona con un corazón conforme al del Eterno. Tenemos que hacer esto. Y es el Señor que tomará y escogerá quién pondrá en ese gobierno. Es el Eterno, no el hombre, es el Eterno que lo pondrá, pero es el hombre que tiene que sujetarse a la voluntad del Eterno. Inicialmente, posiblemente permitirá que el pueblo, entendiendo esto que estoy predicando, se una y tome la decisión que el Eterno quiere que se tome y establecer esa persona en el gobierno. ¿Para qué? Para que cuando esté establecida en el gobierno, él pueda entrar y hacer el cambio de las leyes a conforme el Eterno quiere que se rija esa nación. Cambiar las leyes, porque las leyes de las naciones, las constituciones en este momento de cada nación están corrompidas. Hay una cantidad de cosas dentro de las constituciones políticas de cada nación que, si se comparan con la constitución del reino de los cielos, es pura corrupción. Porque hay cosas dentro de esa constitución política de cada nación que están favoreciendo siempre a los mismos de los mismos. Y ellos mismos desde sus congresos han aprobado las leyes para ser reelegidos una y otra vez para seguir robando. Eso ha pasado. Y el pueblo tiene que despertar, el pueblo tiene que saber que el hombre que eligieron, que no sirvió, que no cumplió con sus promesas, jamás vuelve al gobierno. Y tienen que haber leyes que castiguen a los hombres que prometen algo y no lo cumplieron. Eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar. Y termino con una palabra de poder y la suelto en el ámbito profético. Colombia, y quiero creer que Venezuela, y quiero creer que Ecuador, y quiero creer que Estados Unidos, y El Salvador, y el Argentina, y estas naciones que el Señor ha permitido, México, vengan a escuchar la voz del Eterno, para que sea un gobierno en estas naciones. Y hablo por Colombia, sea un gobierno nuevamente, será un gobierno nuevamente y eternamente teocrático. Teocrático basado en la constitución del reino de los cielos. Porque Colombia en su himno nacional tiene una hermosa parte en la estrofa que nos llama y nos dice: comprenden las palabras del que murió en la cruz. Es el único himno en el mundo que tiene esa frase. Colombia comprende las palabras del que murió en la cruz. Y ese que murió en la cruz es el que estoy predicando esta noche. Ese que murió en la cruz es el que desea Colombia a sus pies. El que murió en la cruz que nosotros cantamos en el himno es el que desea que Colombia le sirva. Aleluya. Y en el nombre de Yeshua, no sé cuántos están conmigo para ese trabajo, para que llevemos a cabo lo que haya que llevarse en nuestra nación. Padre, yo bendigo a tu pueblo, no solo la iglesia, lo que se llama iglesia. Yo bendigo el pueblo y hablo del pueblo total de Colombia
y los que hay en el territorio de Colombia, aunque no sean colombianos, por estar pisando esta nación. Y caminando en justicia tengan también la bendición. En el nombre de Yeshua. Bendigo, Señor, a todo extranjero que está en la nación de Colombia. Declarando, Señor, de que si son para ti buenos elementos, si son hombres o mujeres justas que están en Colombia, de los buenos que decimos, se le dé nacionalidad. Y así será. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Y para la gloria del Eterno. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. A Él sea todo el honor. A Él sea toda la honra. Los que están a la distancia, compartan. Porque hoy empezó el llamado de nuestra nación. Hoy empezó a constituirse una nueva nación para la gloria de nuestro Eterno. Así es, y así es. Se ha dicho. Aleluya. A Shalom del Eterno sea con todos ustedes, amados, a la distancia. Y hagamos de Colombia la nación que el Señor espera. Un fuerte abrazo, un beso desde esta ciudad Medellín para todos. Shalom Adonai. Shalom.